Bueno, buenas noches nuevamente. Ahora sí, vamos a comenzar con la clase. Antes de empezar con el tema que nos convoca en la clase de hoy, les comento que para los estudiantes que me solicitaron constancia de haber rendido el primer parcial, se las envié por correo electrónico, firmadas y escaneadas, así que ya las tienen disponibles. Ya tienen eso pronto. Bueno, muchachos, ¿les quedó alguna duda con relación a las nulidades procesales, los principios que informan las nulidades, las vías para hacer valer o para invocar esas nulidades? ¿Les quedaron dudas? Tengan presente la diferencia entre nulidad relativa, nulidad absoluta, todo lo que implica la diferencia de tratamiento entre la nulidad relativa y la nulidad absoluta, los principios que informan las nulidades son importantes. Podemos llegar a plantearles algún caso, algún ejemplo, alguna situación que les planteemos, de la misma forma en que les planteamos para el primer parcial, alguna situación, ustedes tienen que decir qué principio de las nulidades estaría comprometido en la situación que nosotros les planteemos. Podemos llegar a proponerles algún ejercicio en el cual, por ejemplo, se diga determinado acto procesal, eh, le faltaría determinado requisito o estaría afectado de determinado vicio. Podemos llegar a preguntarles por qué vías pueden hacer valer o pueden invocar esa nulidad, qué plazo por consiguiente tendrían para invocar o para hacer valer esa nulidad. ¿Sí? Les podemos preguntar eso. Después, cuando veamos recurso de revisión, vamos a estar en condiciones tal vez de ponerles algún ejercicio con alguna complejidad, si se quiere, un poquito mayor, porque hay un punto de conexión importante, interesante, entre el recurso de revisión, una de las causales que previó la modificación que introdujo la ley 19.090, y el proceso incidental o la pretensión incidental para hacer valer la nulidad por indefensión. Entonces, podemos llegar a ponerles algún ejercicio interesante con relación a eso. Matías ahí estaba señalando el artículo 115, sí, en respuesta a, a una consulta, cuáles eran las vías. Bueno, se los digo brevemente. Si les quedó alguna duda concreta con relación a alguna de las vías, perfecto, pero las vías en general todo, no les voy a explicar bien en qué consiste cada una porque eso ya lo hicimos en la clase anterior. Se los digo muy a grosso modo, así esquemáticamente. Si tienen alguna duda puntual, concreta de alguna de las vías, perfecto, pero si no, no, porque si no, repetimos la clase anterior, ¿sí? Las vías es cuando la nulidad está contenida en la demanda, ¿sí? El vicio que se quiere hacer valer, que se quiere invocar para que el tribunal lo releve, está contenido en la demanda. La vía para hacer valer eso es la defensa o la excepción. Está en el artículo 115, como le señalaba Matías. Si la nulidad está contenida en un acto procesal recurrible, esto es, una resolución judicial, entonces la vía para hacer valer esa nulidad son los recursos, los diversos recursos que vamos a estudiar cuando veamos la función de control, ¿sí? Los diversos recursos que prevé nuestro ordenamiento jurídico. En cambio, cuando por la naturaleza del acto procesal que esté viciado de esa nulidad no haya podido hacerse valer ese defecto, ese vicio, esa irregularidad por la vía de la excepción o defensa o de los recursos, entonces ahí
resultará procedente la vía del incidente de nulidad, que constituye una verdadera pretensión incidental. Nosotros vamos a estudiar los incidentes nominados e innominados en el módulo correspondiente del curso. Lo importante que tienen que saber con relación a esta vía es que es residual. ¿Qué quiere decir que la vía incidental es residual? Eso significa que solo, únicamente procede cuando no puede hacerse valer la nulidad por alguna de las otras vías. La excepción o la defensa, cuando la nulidad afecta la demanda o la reconvención, por ejemplo, también, o la vía de los recursos cuando el acto viciado de nulidad es un acto recurrible, una resolución judicial. Si solo ahí procede incidente, es una vía residual. Si proceden los otros, entonces el incidente hay que descartarlo, ¿sí? Y está sujeto a un plazo, ¿sí? Está sujeto a un plazo de 20 días corridos. Ese plazo de 20 días corridos se computa desde que la parte tomó conocimiento fehaciente del vicio o de la nulidad que afecta el acto procesal y que se presenta la pretensión incidental. Es una verdadera demanda incidental, ¿sí? Y como yo les decía en la clase anterior, ustedes cuando sean abogados, cuando ejerzan, ustedes cuando sean jueces y tengan que controlar esa pretensión incidental de nulidad, van a tener que ver que la parte que la invoca exprese sucintamente u ofrezca la prueba si se trata, presente la prueba si se trata de prueba documental u ofrezca el diligenciamiento de la producción de pruebas si se trata de prueba de otra naturaleza, por ejemplo, prueba testimonial, tienen que acreditar cuándo es que tomaron conocimiento fehaciente de ese acto irregular o de la nulidad que afecta el acto. ¿Sí? Ustedes grábenselo a fuego, ¿sí? Grábenselo a fuego. Siempre que invocan un hecho, van a tener que acreditarlo. Tienen la carga de presentar las pruebas de que ya disponen, prueba documental, y tienen la carga de ofrecer la prueba que quieren, necesitan que se diligencie para acreditar esos hechos. Vamos a ver excepciones, los hechos notorios, los hechos presumidos por la ley, las verdades científicas, eso lo vamos a ver cuando estudiemos prueba, pero en principio, salvo estas excepciones puntuales que las vamos a estudiar en profundidad más adelante, en principio todo hecho que ustedes invoquen, que ustedes introduzcan al proceso, van a tener que probarlo, ¿sí? Van a tener que probarlo, tienen la carga de hacerlo. Si no lo prueban, entonces el tribunal no lo va a tener por cierto, no van a lograr desembarazarse satisfactoriamente de esa carga de convencer al tribunal de la veracidad de sus dichos y por consiguiente van a tener que soportar las consecuencias desfavorables de eso. ¿Sí? Si ustedes no ofrecen la prueba para acreditar que en determinado día, en determinado momento, tomaron conocimiento fehaciente de ese acto irregular, de ese acto nulo, entonces, bueno, su pretensión incidental de nulidad por indefensión va a ser desestimada, ¿sí? Necesariamente va a ser desestimada. Además, está un tema también de responsabilidad profesional. Ustedes como abogados van a tener que ser conscientes de que todo esto supone supone gasto de tiempo, gasto de esfuerzo y gastos de dinero. Entonces, si invocan un hecho, si ponen en movimiento un instituto como es el incidente de nulidad por indefensión, lo tienen que hacer a sabiendas de que tienen que acreditar ese hecho. Si no, puede considerarse como una mera actuación dilatoria y pueden ser condenados en costas y costos, ¿sí? Por este incidente. Más allá de la conducta procesal que después desarrollen a lo largo del proceso, que también, como ya vimos cuando estudiamos el principio de buena fe, si el tribunal al dictar sentencia considera que por determinados actos concretos no actuaron de buena fe respetando el estándar del buen litigante, van a ser condenados con las máximas sanciones causídicas. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿Tienen alguna duda? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que les Profesor, haya...? Sí, ¿quién habla? Sí, yo, Brian, sabe que tengo una duda, sí, Brian. porque creo que el periodo de exámenes de mayo es del 18 al 29 y nuestro parcial sería el 21, con lo cual no vamos a poder realizarlo.
Bueno, perfecto, perfecto. Yo no tenía presente la fecha, que ya estaba la fecha efectivamente. Bien, perfecto, perfecto. Adecuamos eso. ¿Se acuerdan que yo les había puesto, creo que les había puesto que podía sufrir alguna modificación el cronograma, porque cuando hicimos el cronograma no teníamos claro, porque no estaba la fecha todavía de la semana concreta del periodo de exámenes de mayo, así que eso lo adecuamos, quédense tranquilos, por supuesto. La semana esa es con suspensión de clase, por consiguiente no podemos tomar parcial, así que quédense tranquilos que no va a haber parcial, nosotros lo vamos a cambiar. Mañana entonces voy a hacer la adecuación del cronograma, ¿sí? Vamos a poner el cronograma nuevo, actualizado, conforme a la suspensión de clases que vamos a tener esa semana, y voy a poner un aviso también como para advertir, así, digo, para que tengan otra vía para enterarse los compañeros que no hayan podido estar en la clase de hoy. Perfecto, Brian, muchas gracias por el comentario. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes, profe. No, por favor. Muchachos, ¿alguna otra duda, algún otro comentario con relación a nulidades? Que es un tema importante, ¿sí? Que es un tema importante. Si tienen dudas, después nos las pueden formular en los foros de dudas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hablar ahora sobre los plazos procesales, ¿sí? Los plazos procesales. Los plazos procesales hacen a la actividad procesal. Algo de esto nosotros comentamos cuando vimos principios generales del proceso. ¿Se acuerdan que cuando vimos principios generales del proceso y hablamos del principio de impulso procesal, hablamos del principio de economía, hablamos del principio de celeridad, de la pronta y eficiente administración de justicia, el principio de control y dirección a cargo del tribunal? Mencionamos que el carácter de los plazos, las características de los plazos procesales previstas en el CGP coadyuvan al desenvolvimiento del proceso, coadyuvan a que el proceso sea más rápido, más ágil y que no quede paralizado por la inactividad o por la inercia de las partes. También recuerden que vinculamos los plazos procesales cuando estudiamos el principio dispositivo. Principio dispositivo que está consagrado a texto expreso en el artículo primero del Código General del Proceso y que tiene diversas manifestaciones, tanto expresas como implícitas, a lo largo de la regulación que hace el Código General del Proceso. Principio dispositivo tiene manifestación en cuanto a que, recuerdan que dijimos que las partes tienen el señorío, la parte actora, para comenzar el proceso y ambas partes tienen la disposición o la disponibilidad del litigio. Esto es, pueden ponerle fin al proceso cuando lo consideren si llegan a un acuerdo, llegan a una transacción. Pero también se manifiesta este principio dispositivo en que las partes de común acuerdo pueden suspender los plazos o pueden suspender la ejecución de algún acto o de alguna actividad procesal determinada. El artículo 92 del Código dispone carácter de los plazos. Salvo disposición en contrario, los plazos señalados a las partes para realizar los actos procesales son perentorios e improrrogables. A ver si alguien nos sabe decir qué quiere decir que los plazos procesales son perentorios. ¿Qué implica la perentoriedad de los plazos procesales? ¿Alguien que haya leído el ¿Se me tema? escucha? Sí, se escucha perfecto. Eh, ¿No Sí. era cuando el plazo terminaba por sí solo, no necesitaba de la actuación de alguien para que el plazo termine? Perfecto, perfecto, Cecilia, exacto. La perentoriedad del plazo, como bien decía la compañera recién, supone que su solo término, el solo acaecimiento de ese plazo, ¿sí? El término de ese plazo, cuando no se realiza la actividad procesal prevista por la norma que se haga dentro de ese plazo,
entonces ya lo hace fenecer, ya lo hace decaecer, sin que sea necesario actividad de la contraparte para que fenezca la posibilidad, fenezca la facultad para realizar la actividad prevista por la norma. ¿Qué implica esto? Esto es contrario a lo que ocurría con el viejo Código de Procedimiento Civil, el CPC, que rigió desde 1878 hasta 1988 en nuestro país, que suponía que para que no pudiera realizarse la actividad prevista por la norma, no alcanzaba con que terminara el plazo, sino que se requería, se necesitaba lo que se llamaba el acuse de rebeldía, que la parte contraria a aquella que se beneficiaba con ese plazo compareciera en el proceso y dijera, señor juez, ya venció el plazo para que la contraparte pudiera realizar determinada actividad. Entonces, esa actuación, ese acuse de rebeldía, era lo que le ponía fin a la posibilidad de que se realizara la actividad procesal, de que se cumpliera el acto procesal. Imaginemos si no existiera esta norma del artículo 92, inciso 1 del CGP, o si esta norma del artículo 92 dijera los plazos señalados para realizar los actos procesales no son perentorios. Si dijera que no son perentorios, operaría de la forma que les voy a explicar ahora. Ya lo dijimos varias veces, que el plazo para contestar la demanda previsto en la estructura del proceso ordinario son 30 días corridos, ¿sí? Son 30 días corridos. Si los plazos en el CGP no fueran perentorios, ¿sí? Al día 31, en el día 31 debería, en el día 31, si no se presentó la contestación de la demanda, ¿sí? Debería comparecer la parte actora y realizar lo que se llamaba en el viejo CPC acuse de rebeldía. Esto es, la parte actora debería decir, señor juez, venció inútilmente el plazo de 30 días corridos para que el demandado contestara la demanda, por consiguiente, ya feneció su facultad de contestar la demanda. ¿Sí? Se requeriría eso. Pero ¿cómo? Tenemos la disposición del artículo 92, inciso 1 del CGP, que dice que los plazos son perentorios, entonces ya el solo vencimiento de ese plazo supone que la parte demandada vio perjudicada por preclusión su facultad de contestar la demanda, sin necesidad que la parte actora comparezca y diga, señor juez, venció el plazo del demandado para contestar la demanda. ¿Sí? Vean lo que dice el inciso final del artículo 92. Vencido el plazo, el secretario o actuario dará cuenta inmediata y el tribunal, sin necesidad de petición alguna, esto es la nota distintiva del carácter perentorio de los plazos, sin necesidad de petición alguna, dictará la resolución que corresponda al estado del proceso. ¿Sí? Imaginen que el plazo que venció inútilmente, esto es, sin que la parte demandada haya contestado la demanda, el plazo es el de 30 días. Entonces, al día 31, entonces el actuario del juzgado va a elevar el expediente a conocimiento del juez, dando cuenta de que venció el plazo para contestar la demanda. Y el juez dictará la resolución que corresponda al estado del proceso. Esto es, va a tener por no contestada la demanda y va a convocar a la audiencia preliminar, ¿sí? Que es el acto procesal subsiguiente, ¿sí? Es el acto procesal que continúa. ¿Por qué entonces el carácter perentorio de los plazos hace a la celeridad del proceso? Porque fíjense, imaginen que el plazo no fuera perentorio, ¿sí? Y que la parte actora no tuviera presente o se olvidara de cuándo le vencía el plazo a la parte demandada para contestar la demanda. Podría estar el expediente paralizado porque el tribunal de oficio no podría realizar la actividad subsiguiente prevista en la estructura, que es la convocatoria a la audiencia preliminar. Entonces podría pasar un mes, podrían pasar 2 meses, podrían pasar 3 meses con el expediente paralizado ahí. ¿Sí? El carácter perentorio de los plazos, por eso, coadyuva, contribuye a la celeridad del proceso, a que el proceso transcurra sin que
por más que se verifique la inercia o la inactividad de las partes. El inciso segundo del artículo 92 dice: pero las partes expresamente y de común acuerdo podrán suspender el curso de los plazos de modo previo o durante su desarrollo por el tiempo que estimen conveniente. Y esto, como vimos cuando estudiamos el principio dispositivo, justamente es manifestación de este principio, ¿sí? Las partes pueden disponer de común acuerdo la suspensión de los plazos. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo las partes van a pedir la suspensión? Bueno, lo tienen que hacer de común acuerdo, ¿sí? De común acuerdo, porque el demandado mal podría pedir unilateralmente la suspensión del plazo. ¿Por qué? Porque el demandado acaba de entender que es el mayor interesado en el que el proceso dure cuanto más mejor, ¿sí? La suspensión del plazo tiene que ser de común acuerdo. Y lo pueden pedir las partes y no es infrecuente que lo pidan cuando, por ejemplo, están en tratativas, están teniendo algún acercamiento como para arribar a un acuerdo. Pueden celebrar una transacción que le ponga fin a este litigio pendiente y entonces piden la suspensión del plazo, la suspensión del procedimiento. No es descabellado, se ve en la práctica con relativa frecuencia, ¿sí? Pero tienen que ser las dos partes, expresamente y de común acuerdo. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Las partes presentan un escrito firmado por ambas partes, ¿sí? Y por los abogados. Recuerden el patrocinio letrado obligatorio, la postulación, tiene que tener firma letrada, firma de abogado. Entonces ahí las partes presentan un escrito conjunto, en el mismo escrito comparecen ambas partes y solicitan la suspensión del procedimiento, por ejemplo, por un mes o hasta el día tanto, y entonces ahí el juez simplemente lo dispone y dirá, como solicitan las partes, suspendes el procedimiento y estés al impulso de las partes, suspendes el procedimiento hasta el día tanto, ¿sí? Es de buena técnica que diga hasta el día tanto, no simplemente dejarlo librado al arbitrio de las partes, porque recuerden que el tribunal es el director del proceso y el tribunal tiene los poderes deberes como para que el proceso discurra, el proceso transcurra hasta la finalización normal del proceso. ¿Cuál es la finalización normal o el modo normal u ordinario? Ordinario en el sentido de normal, de regular, de finalización del proceso, con el dictado de la sentencia definitiva. ¿Sí? Entonces el tribunal dirá, suspendes el procedimiento como solicitan las partes hasta el día tanto. Ese día, entonces, ¿qué es lo que va a tener que ser la oficina? Ese día, si las partes no se presentaron antes a solicitar la continuación del procedimiento o, por ejemplo, a presentar un acuerdo transaccional para que sea homologado por el tribunal, por el juzgado, entonces, cuando venza ese plazo, ¿sí? Cuando opere ese término por el cual el procedimiento estuvo suspendido, la oficina va a tener que elevar a conocimiento del tribunal para que el tribunal dicte la resolución que corresponda, ¿sí? Elevar a conocimiento del tribunal es lo que se llama un término forense, no es que se lo suba porque está en el piso de arriba, ¿sí? Se dice, se eleva a conocimiento del tribunal, o ustedes cuando hagan las prácticas profesionales o hagan pasantías en juzgado, van a ver que, por ejemplo, si piden un dato o consultan en la página de consulta remota por internet de expedientes, van a ver que puede decir subió al despacho. No es que lo subieron en ascensor o en la escalera o el juez está en un piso más arriba que la oficina. Subió al despacho es una expresión forense como que el expediente fue sometido a consideración del tribunal, ¿sí? También van a ver, que eso lo van a ver más bien, pero es bueno que tengan alguna noticia como para ir haciendo el oído, los autos es expedientes. Cuando decimos los autos nos referimos a los expedientes también. Se me fueron algunas imágenes que tenía la cámara encendida.
¿Se escucha ahora? Porque como que se entrecortó la conexión. Se le corta, profe. Eh, Capaz que era la conexión mía. Hola. Se le escucha cortado. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Hola. ¿Se Ahora escucha? sí se Sí. Ahora ya veo que se mueven las imágenes. Sí, se ve que todos tuvimos también los problemas porque yo veía las imágenes congeladas o se habían ido las imágenes de los compañeros que tenían las cámaras prendidas. Ahora parece que retomó un poco mejor. Les decía que todos estos términos cuando hagan prácticas profesionales los van a escuchar, pero simplemente se los comentaba como para que vayan preparando el oído o para que no los tome de sorpresa. A veces se dice los autos como surge de autos, autos es sinónimo de expediente, la causa concreta de que estamos hablando, ¿sí? Por eso también la expresión subió al despacho, ¿sí? O eleva consideración de, son expresiones que aluden a que está a conocimiento del tribunal. Otro también, si van a consultar un dato y le dicen, está en la letra, ustedes dirán, ¿qué es eso? ¿Qué es la letra? Bueno, está en casillero supone que está esperando a determinada actuación. Por ejemplo, está en casillero porque está notificando el expediente y entonces está esperando ahí. O está en casillero de término, esperando para que se cumpla determinada actividad, ¿sí? Pero son todos términos que ustedes los van a ver más adelante. Cuando en las clases finales que tenemos previsto subirles algún expediente a la plataforma EVA, ustedes ahí, que ya van a estar en mejores condiciones de las que estarían ahora, como para ver un expediente, para leerlo, para hojearlo, van a leer muchas de estas expresiones que yo les estoy comentando ahora, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, artículo 92, inciso 2, nosotros lo habíamos estudiado como una manifestación del principio dispositivo. A ver qué están haciendo pregunta. Sí, los autos caratulados, dice Silvia Tornales, sí, efectivamente, en estos autos caratulados, fulanito de tal contra sultanito de tal, daños y perjuicios, IUE, tanto. IUE es el número de ficha, IUE quiere decir identificación única de expedientes. También lo van a ver en práctica forense, pero antes de que existiera la IUE, la identificación única de expedientes, el expediente iba cambiando de número de ficha a lo largo de su vida, por decirlo en términos metafóricos. En primera instancia, el expediente iba a tener un número de ficha. En segunda instancia, el expediente iba a tener un número de ficha diferente y en la etapa de casación, si el expediente llegaba a casación porque se interponía y era procedente al recurso de casación y era admisible, en casación ante la Suprema Corte de Justicia iba a tener otro número de ficha diferente. Cuando se implementó la IUE, Identificación Única de Expedientes, es el número que acompaña al expediente a lo largo de su vida. Es como en nosotros la cédula de identidad. Nos acompaña el mismo número de cédula de identidad desde que la sacamos por primera vez hasta que nos morimos. Era como si la cédula de identidad cuando éramos niños era una, cuando éramos adolescentes otro número, y cuando pasamos a la edad adulta fuera un número diferente, ¿sí? La IUE es como la cédula de las personas, es el número que identifica a esa causa en todas las distintas etapas por las que atraviesa ese expediente, primera instancia, segunda instancia y en la etapa de casación, ¿sí? Bueno, también preguntaban, o la parte demandada evacuó el traslado, por ejemplo. Bien, si la parte demandada evacúa el traslado en plazo, entonces el expediente sube al despacho, que quiere decir el expediente se pone a conocimiento del tribunal como para que se cumpla la actividad subsiguiente, la actividad que continúa en la estructura de que se trate. En este caso, el proceso ordinario, ¿sí? Que es la estructura principal que nosotros vamos a estudiar. Pregunta Mercedes Coroas, profe, si el plazo termina un día inhábil, bueno, ahí vamos a ver ahora lo que pasa si el plazo
termina en un día inhábil. También vamos a ver cómo se computan los plazos, por días corridos, por días hábiles. Vamos a ver qué pasa si el día siguiente es un día inhábil. También lo vamos a ver ahora. Ya vamos a eso y les vamos a poner ejemplos. Comienzo de los plazos. Artículo 93 del Código. Los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr para cada una de ellas el día hábil siguiente al de la respectiva notificación, salvo que por disposición de la ley o por la naturaleza de la actividad a cumplirse tengan el carácter de comunes, en cuyo caso comenzarán a correr el día hábil siguiente al de la última notificación. Vemos acá que el artículo 93 prevé dos clases diversas de plazos, lo que se llaman plazos particulares y lo que se llaman plazos comunes. Los plazos particulares es lo que rigen para cada una de las partes por separado. Para cada una de las partes por separado. ¿Sí? Por ejemplo, para evacuar el traslado del recurso de apelación. Imaginemos que la parte actora apela la sentencia definitiva. La parte demandada está compuesta, o la parte demandada está constituida por un litisconsorcio facultativo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos litisconsorcio? Los litisconsortes facultativos se consideran litigantes independientes, ¿sí? La actuación de cada uno de esos litisconsortes facultativos no beneficia ni perjudica a la de los otros. Los litisconsortes facultativos no pueden ejercer actos de disposición del derecho del otro. ¿Por qué? Porque son litigantes independientes. Entonces, en el ejemplo que les propongo, la parte actora interpone recurso de apelación contra la sentencia definitiva. El tribunal tiene que conferirle traslado de ese recurso de apelación a los litisconsortes facultativos, litisconsorte pasivo facultativo, ¿sí? Le confiere traslado a los dos integrantes de la parte demandada y el plazo de que dispone cada integrante de la parte demandada para evacuar el traslado del recurso de apelación se computa a partir del primer día hábil siguiente al que le llega la notificación de ese recurso. ¿Sí? Imaginemos que al codemandado B, la notificación del traslado del recurso le llega el jueves, por ejemplo, por decirles, jueves 3, ¿sí? Jueves 3. Y al codemandado C le llega el lunes 7, ¿sí? Cada uno dispone de un plazo particular para evacuar ese traslado, ¿sí? A cada uno de los codemandados el plazo comienza a computarse, le comienza a correr a partir del primer día hábil siguiente, aquel en el cual se le efectuó la notificación del traslado del recurso, ¿sí? Eso es un plazo particular. En cambio, los plazos comunes operan de manera diferente. Cuando la ley dispone que un plazo es común para todos aquellos sujetos a los cuales se le confiere ese plazo, el plazo va a comenzar a computarse a partir del primer día hábil siguiente, aquel en el cual se efectuó la última notificación, ¿sí? Se efectuó la última notificación. Y tenemos ejemplos en el Código General del Proceso de plazos comunes. Uno es en las tercerías, en los procesos ejecutivos y de ejecución y cautelares. Tenemos el artículo 335 del Código General del Proceso. Estas tercerías concretas, tercerías en procesos ejecutivos de ejecución y cautelares, lo van a estudiar en Procesal 2, ¿sí? El artículo 335.1 dispone: la tercería en procesos de ejecución, ejecutivos o cautelares, promovida por quien comparezca a raíz de alguna medida cautelar tomada sobre bienes de su propiedad o sobre los cuales tuviera un mejor derecho que el embargante, se sustanciará en pieza separada con quien solicitó la cautela y con su contraparte
con un traslado por el plazo común de 6 días. Se seguirá en lo demás el procedimiento regulado por el artículo 321 del CGP. Plazo común, ¿sí? Para que el plazo sea común, tiene que haber disposición expresa de la ley. De lo contrario, el plazo es particular, ¿sí? El plazo común tiene que estar consagrado expresamente, como es el caso de este artículo 335.1 del CGP. Entonces, el plazo común, se los repito, el plazo común supone que el plazo para cumplir la actividad prevista por la norma comienza a computarse a partir del primer día hábil siguiente a aquel en el cual se efectuó la última notificación, ¿sí? A partir del cual se efectuó la última notificación. Ahí comienza a correr el plazo común. Todos los sujetos a quienes le rige el plazo común, valga la redundancia, tienen ese plazo que se computa desde el primer día hábil siguiente a aquel en el cual se efectuó la última notificación. Si a uno de los sujetos la notificación se efectúa, por ejemplo, lunes 1 y al otro viernes 5, comienza a computarse a partir del primer día hábil siguiente al de la última notificación. La última notificación fue el viernes 5, por más que al otro sujeto se le notificó el lunes 1, ¿sí? Eso es el plazo común, ¿sí? Eso es el plazo común. Otro ejemplo lo tenemos en materia de declaración de inconstitucionalidad de la ley, artículo 500, ya les digo, ...517.2 del Código, trámite del petitorio por vía de acción, ¿sí? Esta es una de las vías por las cuales puede solicitarse la declaración de inconstitucionalidad. Las vías son acción, excepción o de oficio. En esto van a profundizar el estudio cuando estén en procesal 2. El 517.2 del CGP dispone, evacuado el traslado correspondiente, si se hubiera ofrecido prueba, se señalará para su producción un término de 15 días comunes e improrrogables, ¿sí? Acá vemos otro plazo común, ¿sí? Plazo común, no es un plazo particular, ¿sí? Pero lo que tienen que recordar es que para que el plazo sea común, la ley lo tiene que disponer claramente y sin lugar a dudas. De lo contrario, el plazo es particular, ¿sí? De lo contrario, el plazo es particular. ¿Les quedó alguna duda con esto de plazo particular y plazo común? ¿No les quedó dudas? Bueno, muy bien, muy bien. Tengan en cuenta esto, ¿sí? Tengan en cuenta esto porque si les llegamos a plantear algún ejercicio sobre plazos en el próximo parcial, puede resultar interesante que nosotros les pongamos un plazo común como para ver si ustedes pueden realizar el cómputo correctamente, ¿sí? Y Profesor, siempre recuerden eso, por si les surge alguna duda. Sí, ya Raquel, vamos ahora. Por si les surge alguna duda, tengan en cuenta que el plazo común solamente es aquel que dispone la ley expresamente, ¿sí? Si no, es particular. Raquel, sí, adelante. me quedó una duda con respecto a este artículo 517. Sí. No entiendo cómo es el tema de la inconstitucionalidad, porque entiendo de que cuando se presenta la inconstitucionalidad, se suspenden los plazos, ¿no? Mm. O sea, acá no me queda claro cuáles son las partes. O sea, los 15 días esos para quienes corren. No sé si me explico. Sí, bien. Te lo voy a explicar breve y rápidamente, porque ya les digo, proceso de declaración de inconstitucionalidad lo van a estudiar en procesal 2, ¿sí? Cuando se promueve una pretensión de declaración de inconstitucionalidad, esto es la declaración de inconstitucionalidad se plantea por vía de acción, la norma prevé que se sustancie esa acción de declaración de inconstitucionalidad con todas aquellas personas a las cuales la ley puede afectar. Esto es, aquellas personas que pueden tener un interés en coadyuvar con la parte promotora para que se declare inconstitucional la ley. Recuerden las modalidades de intervención que nosotros estudiamos, o que eventualmente
puedan coadyuvar con la parte que está interesada en que la norma no sea declarada inconstitucional. Por eso entonces habla de traslado a las partes a quienes afectare la ley o la norma con fuerza de ley y al fiscal de corte. La figura del fiscal de corte, ¿sí?, es una figura, es un sujeto que participa en el proceso de declaración de inconstitucionalidad de la ley, ¿sí? Podría llegar a discutirse si con las modificaciones que se introdujeron en el estatuto de la Fiscalía y los roles y la participación de la Fiscalía de Corte continúan interviniendo, pero yo les digo porque efectivamente lo que ocurre, el señor fiscal de corte y procurador general de la Nación, o fiscal general también es la otra denominación, sigue interviniendo en los procesos de declaración de inconstitucionalidad de la ley. Por eso entonces la legitimación pasiva la tienen todos aquellos sujetos a los cuales puede llegar a afectar la ley y que estén interesados sea en que la ley no por eso lo del traslado por un plazo común. El plazo común está para el fiscal de corte y para los sujetos interesados, sea en la declaración de inconstitucionalidad o sea en el rechazo de la declaración de inconstitucionalidad. ¿Sí? Seguimos con problemas de red. Sí. Raquel, ¿se entendió? Muchas gracias. Por favor, yo no, a ver, no quiero, sí quiero que entiendan bien cómo opera el plazo común, pero no se mareen con la declaración de inconstitucionalidad, vía de acción, excepción de oficio, no se mareen porque no es un tema que estudiemos en Procesal 1 y además para estudiarlo y aprenderlo a cabalidad necesariamente tienen que tener las nociones que nosotros estudiamos en Procesal 1, así que no vale la pena porque se confundirían y no es el objetivo, no es la finalidad, ¿sí? Proceso de declaración de inconstitucionalidad de la ley, que es importantísimo, es una garantía muy importante, es una garantía fundamental, lo van a estudiar en Procesal 2, así que quédense tranquilos que lo van a estudiar ahí cuando vean Procesal 2. Bueno, vamos a continuar con plazos. ¿Se entrecorta la conexión o me escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto, gracias. Sí. Artículo 94 del Código. Transcurso de los plazos. Los plazos que se cuentan por días solo se suspenderán durante las ferias judiciales y la semana de Turí. Exceptúanse los plazos cuya duración no exceda de 15 días y los que se cuentan por horas, en los cuales solamente se computarán los días hábiles. Para el cómputo de los plazos fijados en meses o en años, se contarán los días hábiles y los inhábiles. Bien, así que entonces vemos que el código prevé que hay plazos que se cuentan por días y hay plazos que se cuentan por meses y por años. ¿Sí? Los plazos que se cuentan por días, por ejemplo, plazo para contestar la demanda en el proceso ordinario, 30 días, plazo para interponer recursos, recurso de reposición, recurso de aclaración y ampliación, recurso de apelación, recurso de casación, todos esos plazos están expresados en días, ¿sí? Todos esos plazos están expresados en días. Entonces, se suspenden durante las ferias judiciales y la semana de Turí. También no se cuentan cuando el plazo no excede de 15 días, ¿sí? No se cuentan los feriados, tampoco, ¿sí? Los plazos inferiores a 15 días se cuentan solamente, se computan solamente los días hábiles, solo los días hábiles, de lunes a viernes, y si hay algún feriado en el medio, no se computa, ¿sí? De manera que para los plazos inferiores a 15 días o hasta 15 días inclusive, solo días hábiles, ¿sí?
sábado y domingo no, feriados no, semana de turismo no, y ferias judiciales tampoco. ¿Sí? Los plazos que exceden de 15 días y los que se cuentan por horas, en los cuales solo se computarán los días, se computan días corridos, los que exceden de 15 días, ¿sí? Los que exceden de 15 días se computan días corridos. Esto es, no importa los feriados, no importa sábado y domingo. Y después, para el cómputo de los plazos fijados en meses o en años, se contarán los días hábiles y los días inhábiles. ¿Sí? En meses y años, días hábiles y días inhábiles. Plazos en meses o en años. Por ejemplo, artículo 285 del Código General del Proceso, en sede de recurso de revisión. Artículo 285.1. En ningún caso podrá interponerse la revisión transcurridos 3 años desde que hubiere quedado ejecutoriada la resolución impugnable. Ahí tienen un plazo que se computa por años. En este mismo artículo vamos a encontrar otro plazo que se computa por meses. 285.3. Tampoco será admisible la revisión transcurridos 6 meses desde que el recurrente hubiere conocido o debido conocer los motivos en que se fundare la misma. Acá tienen plazos que se computan por años y plazos que se computan por meses. ¿Sí? También les podemos poner ejercicios sobre esto. En años anteriores hemos puesto ejercicios sobre plazos, ¿sí? En los parciales y en otras actividades, con la particularidad de que los 2 años anteriores estuvimos a cargo de grupo semipresencial, con más actividades que las que supone un curso en la modalidad que tenemos este año, pero en el segundo parcial seguro vamos a ponerle algún ejercicio de plazos y en el parcial final, con toda seguridad, plazos va a ir. ¿Sí? Plazos va a ir, alguna pregunta teórica y algún ejercicio seguro vamos a poner. Artículo 95 del Código, vencimiento de los plazos. Los plazos vencen en el último momento hábil del horario de la oficina del tribunal del día respectivo. Los plazos vencen en el último momento hábil del horario de la oficina del tribunal del día respectivo. Todos los plazos que venzan en día inhábiles se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. Acá está la respuesta a la consulta que formulaba la compañera. Si el plazo vence en día inhábil, por ejemplo, vence un sábado, vence un domingo, vence feriado, vence en una feria menor o la feria mayor, entonces ahí se entiende prorrogado para el primer día hábil siguiente. ¿Por qué? Porque si es un día inhábil, entonces no va a funcionar la oficina del juzgado o la oficina del tribunal en el cual tiene que cumplir ese acto. Entonces, necesariamente se considera prorrogado para el día inmediato hábil posterior. Esto es importante que ustedes lo tengan presente. Los plazos vencen en el último momento hábil del horario de la oficina del tribunal del día respectivo. El plazo vence hasta que cierra la oficina o el plazo vence hasta el último momento de la atención al público. Ustedes, si no tienen conocimiento y no tienen por qué del funcionamiento de las oficinas judiciales, tenemos un plazo de atención al público y tenemos un plazo de funcionamiento interno de la oficina. Ahora justamente estamos con una situación peculiar que es la Feria Judicial Extraordinaria habilitada por ley a raíz de la pandemia por COVID-19. Entonces estamos en una situación especial y excepcional, excepcionalísima. Pero en condiciones normales, en condiciones regulares, el horario conocido como horario de invierno del Poder Judicial, de las oficinas del Poder Judicial, es de 12:30 a 18:45. 12:30 a 18:45, pero la atención al público es de 13 a 18 horas. De manera que
de 12:30 a 13 es horario de funcionamiento interno neto de la oficina. Y de 18 a 18:45 es horario neto de funcionamiento interno de la oficina. Esto es, no se atiende público, pero la oficina continúa trabajando. El horario hábil es el horario de atención al público, el último momento de atención al público, ¿sí? Esto es las 18 horas, ¿sí? Si la oficina está abierta, ¿sí? Y logra pasar una persona y pretende presentar un escrito a las 18:10, logró entrar porque estaba abierta la puerta, eso no es horario hábil, eso no es horario hábil. Si justo se vencía ese día la facultad para cumplir el acto procesal de que se tratara, la facultad precluyó, ¿sí? Así sea por 1 minuto, por 2 minutos o por 5 minutos, la facultad precluyó, ¿sí? Porque es el horario de atención al público. Ese es el horario que se toma en cuenta para el cumplimiento de la actividad procesal, ¿sí? Ese es el plazo que se toma en cuenta. Por eso el funcionario del juzgado que recibe el escrito tiene que consignar en la nota de cargo. La nota de cargo es el escrito que se hace en la actuación que se presenta, en la cual se consigna presentado hoy con determinados documentos, presentado hoy, y se pone la fecha, se estampa la fecha y se estampa la hora de recepción del escrito, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿sí? Esto es importante porque después, cuando ejerzan, cuando trabajen, por más que vean abierto, si ya pasó la hora de atención al público y justo vencía ese día el plazo y no lo presentaron, la facultad precluyó, ¿sí? La facultad precluyó indefectiblemente, ¿sí? Por eso entonces no se confundan cuando dice los plazos vencen en el último momento hábil del horario de la oficina del tribunal del día respectivo. Horario de atención al público, no de funcionamiento interno, ¿sí? Horario de atención al público, no de funcionamiento interno. El año pasado, la Suprema Corte de Justicia dictó una circular por la cual dispuso que en caso de paro de transporte o en caso de otras medidas gremiales adoptadas, sea por funcionarios, sea por actuarios, y que se tenga que presentar un escrito, ¿sí? Por una actuación a cumplir en determinado juzgado, y sea por paro de transporte o sea por adopción de otras medidas gremiales, entonces el escrito que no se puede presentar en ese juzgado puede presentarse en otro juzgado del mismo edificio donde se encuentra el juzgado en el cual ustedes, la parte, los abogados, tenían que cumplir el acto, ¿sí? Además, bueno, ¿y esto por qué? Por una razón práctica. El Poder Judicial hace años atravesó un largo conflicto por diferencias salariales, conflicto que englobó a todos los escalafones y a todas las jerarquías del Poder Judicial. Bueno, a raíz de ese muy prolongado conflicto por diferencias salariales, se adoptaron diversas medidas gremiales, las cuales incluyeron paros, ¿sí? Diversas modalidades de paros. Bueno, y entonces ocurría que las partes, los abogados, tenían que cumplir con determinada actividad procesal y entonces se encontraban que en ese juzgado no había nadie, porque había paro. Entonces, ¿cuál era la solución que encontraban o que buscaban frente a esa desesperación? A ver, yo me pongo en el lugar y realmente debe ser una situación desesperante. Bueno, ¿qué hacían? Iban a la sede de la Suprema Corte de Justicia, a la propia Suprema Corte de Justicia, iban y entonces presentaban el escrito o pretendían presentar ese escrito, ¿sí? A ver, y lo que les explicábamos a esos abogados en la Suprema Corte de Justicia es que, a ver, la Corte es el órgano jerarca del Poder Judicial, perfecto, pero la Suprema Corte de Justicia no puede convertirse en la gran
baranda. Baranda se conoce a donde se presentan los escritos, donde se atiende al público en los juzgados y en los tribunales. La Suprema Corte de Justicia no puede convertirse en la gran baranda de todos los juzgados del país porque tengan medidas gremiales o medidas de paro. A esto se le suma que los jueces, por definición, por el propio estatuto, por la propia tarea de la actividad jurisdiccional, nosotros tenemos entendido, y es valor aceptado, salvo algunas opiniones muy aisladas, no podemos hacer paro, no podemos hacer esas medidas gremiales. Entonces, si no había funcionarios o si no había actuarios por las medidas gremiales, el juez sí tenía que estar. ¿Sí? El juez sí tenía que estar, y si se trataba de un tribunal de apelaciones, algún ministro del tribunal de apelaciones o el presidente del tribunal de apelaciones tenía que estar para recibir el escrito. Entonces, bueno, también frente a estas situaciones, algunas comunicaciones, algunas investigaciones administrativas se realizaron porque los juzgados no pueden estar cerrados y los tribunales de apelaciones no pueden estar cerrados tampoco. Y una vez pasó incluso que el acto procesal que tenía que cumplirse era una contestación de demanda en un juzgado del interior del país. Si mal no recuerdo, el juzgado era Tacuarembó, ¿sí? Y entonces la abogada se presentó en la Suprema Corte de Justicia y pretendió presentar la contestación de la demanda. Entonces ahí, bueno, se le preguntó a la abogada, ¿y usted fue al juzgado y efectivamente estaba cerrado? Ah, no, es que yo no fui, pero con estos paros que están haciendo, ¿para qué voy a ir? Yo lo presento directamente en la Suprema Corte de Justicia. Pues no, porque ustedes imaginen entonces, con ese criterio, la Suprema Corte de Justicia recibiría todos los escritos de todos los juzgados del país cuando hay alguna especie de medida gremial, ¿sí? Además, otra cosa también, es un principio general y es un principio especial en materia de plazos procesales. Al impedido por justa causa no le corre plazo, entonces a ver si se vencía el plazo y si se acredita efectivamente, fehacientemente, que no se pudo cumplir con la actividad porque el juzgado estaba cerrado, bueno, se entiende prorrogado ese plazo al primer día hábil posterior. Pero bueno, a ver, la desesperación de ese momento es plenamente comprensible. A raíz de eso, entonces, el año pasado la Suprema Corte de Justicia dictó esa circular en la cual estableció que por medidas gremiales o por medidas gremiales de los propios funcionarios del Poder Judicial, funcionarios actuarios, o por paro de transporte, cuando no se podía cumplir el acto porque la sede estaba cerrada o no tenía atención al público por estas circunstancias, también podía presentarse el escrito en otra sede del mismo edificio. También, por un fundamento de la norma análoga, también, si la imposibilidad se da, por ejemplo, porque un juzgado, a raíz de la pandemia, por cuarentenas o por afectaciones directas, por contagio directo, estuviera cerrado, bueno, ahí también podría llegar a presentarse el escrito en otra sede del mismo edificio. Lo que ocurre en estos casos es que la Suprema Corte de Justicia declara inhábiles, tiene esa potestad reglamentaria la Suprema Corte de Justicia de declarar inhábiles días cuando se presentan circunstancias de esta naturaleza. También hay otras hipótesis en las cuales la Suprema Corte de Justicia ha declarado y declara inhábiles días. Por ejemplo, imaginen una hipótesis de mudanza de un juzgado. Se muda de un edificio, se muda a otro. Entonces, en esas hipótesis, la Suprema Corte de Justicia ha declarado inhábiles los días. Eso es una garantía para las partes que tienen que realizar actividad en esa sede. No la pueden cumplir porque claramente el juzgado o el tribunal de apelaciones no está operativo y por consiguiente la Suprema Corte de Justicia declara inhábil esos días y entonces el plazo que venza en ese día declarado inhábil se entiende prorrogado al día inmediato hábil posterior. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se va entendiendo bien? Voy muy rápido. Si quieren que vaya más despacio, me indican, ¿sí? Bueno, no han preguntado nada en el chat, así que, como decimos siempre, o se entiende todo o no se está entendiendo de nada. Voy muy rápido.
y les da no sé qué decirme. Pero bueno, seguimos entonces. El 95, inciso 2, todos los plazos que venzan en día inhábil se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. Artículo 96 del CGP, días y horas hábiles. Son días hábiles para la realización de los actos procesales, todos aquellos en los que funcionen las oficinas de los tribunales, atendiendo al público en un horario no inferior a 4 horas. Son días hábiles para la realización de los actos procesales, todos aquellos en los que funcionen las oficinas de los tribunales, atendiendo al público en un horario no inferior a 4 horas. Es tradición que el 24 de diciembre, día en el cual todavía no comenzó la Feria Judicial Mayor, el 24 de diciembre la Suprema Corte de Justicia, ya ahí estamos en horario de verano en el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia dispone que el horario de atención al público es de 9 a 11 horas. Esto es una tradición inveterada. El 24 de diciembre la atención al público es de 9 a 11 horas. Por consiguiente, ese día es inhábil, ¿sí? Ese día es inhábil, ¿por qué? Porque la oficina, la atención al público es inferior a 4 horas. Es inferior a 4 horas. Entonces, ustedes imaginen que el plazo para cumplir la actividad procesal de que se trate vence el 24 de diciembre, entonces ese día es inhábil y por consiguiente se entiende prorrogado hasta el primer día hábil inmediato posterior, que va a ser el 1 de febrero. El 1 de febrero se retoma la actividad jurisdiccional, se retoma la actividad regular del Poder Judicial, ¿sí? Porque ahí el 31 de enero termina la Feria Judicial Mayor. Las ferias judiciales en nuestro país son dos. La conocida como Feria Menor, que se extiende desde el 1 al 15 de julio, y la Feria Judicial Mayor, que se extiende desde el 25 de diciembre al 31 de enero inclusive, ¿sí? Entonces, ustedes recuerden, la primera norma que nosotros estudiamos dice que los plazos se suspenden, ¿sí?, en ferias judiciales y la semana de turismo, los que se cuentan por días, ¿sí? Solo se suspenderán durante las ferias judiciales y la semana de turismo. El año pasado, también por la excepcionalidad que se vivió por la pandemia, se suprimió la Feria Judicial Menor, ¿sí? Se trabajó regularmente el año pasado del 1 al 15 de julio. Cabe entender, todo está dado como para que este año ocurra lo mismo, ¿sí? Todo está dado como para eso. La Corte todavía no lo ha dispuesto, no lo ha resuelto, pero cabe entender razonablemente que podría ocurrir lo del año pasado, que se suprima la Feria Judicial Menor. El 96.2 del Código dice, son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de esas oficinas. Funcionamiento de atención al público, ¿sí? Porque ustedes vean, esta norma, al horario fijado para el funcionamiento de esas oficinas, no es el funcionamiento interno. ¿Por qué? Porque esta norma la tenemos que interpretar armónicamente con el artículo 96.1, ¿sí? Que dice el horario en que funcionan las oficinas de los tribunales atendiendo al público, ¿sí? El horario hábil para cumplir actividad procesal es el horario de atención al público. Si la oficina permanece abierta por funcionamiento interno, eso no es horario hábil, ¿sí? No es horario hábil. 96.3. Para la práctica de todas las diligencias judiciales, se considerarán horas hábiles las que medien entre las 7 y las 20 horas, ¿sí? Eso lo puede habilitar el tribunal, ¿sí? Por ejemplo, para realizar una inspección judicial, puede disponer, bueno, va a practicarse la inspección judicial a las 19 horas. Imaginen, puede haber hipótesis en que esos horarios que les pueden resultar extraños pueden estar justificados, ¿sí? Esos horarios pueden estar justificados, ¿sí?
96.4. Los escritos deberán presentarse en la oficina y dentro del horario de atención al público. Queda despejada toda duda, ¿sí? Dentro del horario de atención al público, no de funcionamiento interno. Artículo 97 del Código. Habilitación de días y horas inhábiles. Podrá disponerse de oficio o a petición de parte la habilitación de días y horas inhábiles para la realización de diligencias sin cuyo cumplimiento corra grave riesgo el ejercicio de algún derecho. La habilitación podrá disponerse durante los días y horas en que funcionen las oficinas de los tribunales. Hay determinadas actuaciones que justifican la habilitación de días inhábiles, ¿sí? Durante las ferias judiciales es común, es relativamente frecuente que se presente la solicitud de lo que se llama solicitud de habilitación de feria. ¿Por qué se pide que se habilite la feria? Ustedes dirán, ¿para qué pide que se habilite la feria si los plazos están suspendidos? Bueno, algo muy común, muy frecuente es, por ejemplo, cuando se vence la inscripción de un embargo, ¿sí? Los embargos son medidas cautelares, ¿sí? Después ustedes van a ver que el embargo puede revestir otra naturaleza jurídica, se puede discutir los embargos ejecutivos y los embargos de ejecución, que comparten la finalidad y la función cautelar, pero van más allá de ello, están destinados a estar estrechamente relacionados con el objeto del proceso ejecutivo y con la ejecución propiamente dicha. Pero bueno, a los efectos didácticos, imaginemos un embargo, una medida cautelar, ¿sí? Vence la inscripción el 10 de enero, ¿sí? Vence la inscripción el 10 de enero. Entonces ahí, a ver, si la parte interesada en ese embargo deja pasar ese transcurso, cae la inscripción de ese embargo y espera, por ejemplo, al 1 de febrero para solicitar la reinscripción del embargo, corre el grave riesgo que en ese lapso el deudor se haya insolventado. El deudor atento vio que cayó la inscripción del embargo y se apuró a insolventarse, a vender frenéticamente sus bienes. Entonces, ese es un caso muy justificado, aceptado pacíficamente, para que proceda la habilitación de feria. Ahí se habilita la feria, esto es, estos días inhábiles, se habilita para que el tribunal disponga la rescripción de ese embargo, esto es la renovación de la vigencia de esa medida cautelar. Ahí tienen un ejemplo claro, un ejemplo bien nítido y un ejemplo en el que se acepta porque encarta perfectamente en esta hipótesis de que se habilita el día o la hora inhábil cuando para realizar diligencias sin cuyo cumplimiento corra grave riesgo el ejercicio de algún derecho. Ahí está en riesgo el derecho del acreedor de satisfacer su crédito. Corre grave riesgo porque, bueno, en ese interín puede insolventarse el demandado. Entonces está plenamente justificada la habilitación de ese día inhábil para que pueda cumplirse con la diligencia, ¿sí? La habilitación podrá disponerse durante los días y horas en que funcionen las oficinas de los tribunales. Esto no reviste mayor complejidad. Y el artículo 98 consagra a texto expreso este principio general, que yo les decía que es un principio particular y especial de los plazos, que es que al impedido por justa causa no le corre término. Lo que dice a texto expreso el artículo 98 es: principio general de suspensión de los plazos. Al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en que se configura el impedimento y hasta su cese. Solo se considera justa causa la que provenga de fuerza mayor o caso fortuito para la parte y que la coloque en la imposibilidad de realizar el acto por sí o por mandatario. Las hipótesis esta que yo les comentaba, paro de transporte, medidas gremiales, todas las dificultades por contagio directo o por cuarentenas, que infelizmente se han tenido que cerrar juzgados, muchos juzgados han tenido que ser cerrados en una situación inédita para nuestro Poder Judicial.
Eso es un caso típico que encuadra en la hipótesis del artículo 98. Al impedido por justo término no le corre plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un caso fortuito, es una hipótesis de fuerza mayor, es irresistible para la parte que tiene que cumplir ese acto procesal, ¿sí? Es irresistible, es invencible esa imposibilidad. Entonces, por eso no le corre término. Más allá de esto, de esta norma general que ya de por sí habilitaría a que la actividad procesal se cumpla el día hábil inmediato siguiente, esto es cuando abra, cuando vuelva a funcionar normalmente la sede, la Suprema Corte de Justicia dicta resoluciones declarando inhábil los días por la imposibilidad de que, por la cual se haya visto afectado el regular funcionamiento de la oficina jurisdiccional de la sede de que se trate, ¿sí? Y ahora yo les voy a preguntar, algo que fue objeto de alguna pregunta en algún ejercicio en años anteriores. Si ustedes imaginen que el plazo para, no sé, presentar el recurso de casación, ¿sí? 15 días hábiles es el plazo para presentar el recurso de casación contra la sentencia definitiva de segunda instancia, o imaginen un plazo para contestar la demanda, para interponer un recurso de apelación, ¿sí? Vence por decirles algo, miércoles 7. Miércoles 7 vence el plazo de que dispone la parte para interponer ese recurso. Miércoles 7. El jueves 8 comparece el abogado de la parte que pretendía interponer ese recurso, presenta un escrito diciendo que la situación de imposibilidad que sufrió en carta en el artículo 98, porque cuando va a imprimir el escrito ve que se le había roto la impresora o que no tenía tinta, no tenía toner la impresora, y entonces va a la papelería que queda al lado del juzgado y bueno, resulta que estaba cerrada, ¿sí? Entonces argumenta que se vio en la imposibilidad una causa de fuerza mayor, la rotura de la impresora o que la impresora se le había quedado sin tinta, sin toner, no pudo imprimir el escrito y por consiguiente solicita que se lo tenga por presentado en tiempo y forma el día inmediato posterior al vencimiento de ese plazo. ¿A ustedes qué les parece? ¿Eso encarta, esa rotura de la impresora, encarta en esta hipótesis de justa causa que provenga de fuerza mayor? No, profe. ¿Quién habla? Agustín Aires. Sí, Agustín, a ver. ¿Se me escucha? Sí, se escucha, sí, 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 sí. Que en ese caso no se puede, porque estamos hablando de fuerza mayor, algo que no está como al alcance de uno. Por ejemplo, no sé, no se me ocurre un ejemplo ahora, pero algo como fuera de lo normal. Perfecto, perfecto. En mi opinión, el razonamiento es ese. A ver, si ustedes como abogados en el ejercicio profesional se juegan a hacer todo a último momento, a ver, que la impresora se quede sin tinta, me parece que no es una hipótesis de fuerza mayor, no es algo descabellado que nos suele ocurrir, ¿sí? Además, también es una hipótesis, digo, con una prueba bastante difícil de realizar o de practicar. Entonces, a ver, la hipótesis de justa causa que provenga de fuerza mayor supone algo irresistible, imprevisible, algo insalvable utilizando la diligencia media, ¿sí? Esto también ustedes lo van a estudiar en obligaciones si es que todavía no lo estudiaron. ¿Qué es el caso fortuito o la fuerza mayor? Supone eso, supone un impedimento de tal envergadura y de tal imprevisibilidad que es imposible de sortear utilizando la diligencia media. La diligencia, como dice el Código Civil, de un buen padre de familia, no una diligencia extraordinaria
de una persona extremadamente precavida, sino la diligencia media. Esto ocurre en todos los órdenes de la vida. Si ustedes esperan a último momento, opera la ley de Murphy. Esto es, lo que no se rompió nunca, la impresora, se va a romper en el momento que ustedes van a presentar el escrito. Entonces, bueno, si ustedes se juegan a eso, se están exponiendo a que no se les reconozca que esa situación encarte en el artículo 98. Hay ejemplos jurisprudenciales en los repertorios de jurisprudencia en que se han invocado causas como estas que yo les estoy mencionando, ¿sí? No es descabellado, ¿sí? Esto no es descabellado, ¿sí? No es descabellado. Así que entonces tiene que ser una causa irresistible, algo extremadamente imprevisible, ¿sí? No algo que se puede sortear utilizando la diligencia media, ¿sí? Si se puede sortear utilizando la diligencia media, no es justa causa que impida legítimamente el cumplimiento de la actividad procesal en plazo, ¿sí? Artículo 99 del Código, traslados y vistas. En atención a las circunstancias del caso, el tribunal podrá sustanciar los petitorios de las partes confiriendo o vistas. Salvo disposición contraria, los traslados deben ser evacuados dentro de 6 días y las vistas dentro de 3 días. Esto la sustanciación de determinada actividad procesal. Traslados 6 días, vistas 3 días. Si no se dispone otro plazo diverso, entonces si el tribunal dice traslado a la contraparte y no tiene previsto un plazo específico, un plazo legal diverso, se considera que ese traslado es de 6 días y si se confiere vista, entonces el traslado es de 3 días. 6 días, 3 días, recuerden, se computan solo días hábiles. Se computan días corridos para los superiores a los 15 días. Hay una circunstancia excepcional, que es excepcionalísima y que sirve como para ejemplificar. Hay un plazo superior a 15 días que se computa por días hábiles. Esto está en sede de proceso provocativo o de jactancia, artículo 300, ya les digo, (302.1). Consecuencias de la respuesta. Después vamos a ver qué es el proceso provocativo o de jactancia. Lo vamos a estudiar. Pero dice 302.1, si la respuesta fuera afirmativa, si el demandado no concurriera o si se negare a hacer la manifestación requerida, el tribunal, acto continuo, intimará al demandado para que interponga su demanda ante la misma sede dentro del plazo de 30 días hábiles, con apercibimiento de tenerse por caducado su derecho. Vean que se trata de un plazo superior a 15 días, pero que se computa por días hábiles. Es algo excepcionalísimo, 302.1 en materia de proceso provocativo o de jactancia. ¿Cómo vamos con plazo? ¿Les han quedado dudas? Si les quedan dudas, nos lo consultan en el foro de dudas del módulo. Conforme al programa, nosotros tenemos que ver la función de relevamiento. Cuando estudiamos actividad procesal vemos función de relevamiento. Se los voy a decir muy brevemente porque también para ver función de relevamiento lo vamos a ver concretamente y con ejemplos claros y ustedes van a apreciar bien la dinámica cuando estudiemos demanda y contestación de la demanda. Ustedes se acuerdan que las funciones es una de las 7 categorías del sistema de barrios de Ángeles, ¿sí? Si no recuerdan, yo se los repito, se los recuerdo, las funciones son aquellas actividades procesales definidas por una finalidad suficientemente determinada. Y tenemos funciones principales y funciones accesorias. Dentro de las funciones principales, que son aquellas estrechamente relacionadas o estrechamente vinculadas con la modificación del objeto del proceso, tenemos la función de relevamiento. La función de relevamiento es aquella que consiste en el conjunto de actividades tendientes a la formación
o a la delimitación del objeto del proceso, ¿sí? Actividades tendientes a la formación o a la delimitación del objeto del proceso. ¿Y por qué yo les digo entonces que lo vamos a retomar bien, puntualmente, concretamente, cuando veamos demanda y contestación? Bueno, porque la demanda y la contestación son por excelencia actividades que hacen a la función de relevamiento. ¿Por qué? Porque hacen a la determinación del objeto del proceso. El objeto del proceso, recuerden también, con términos muy genéricos, porque después los vamos a bajar más a tierra y los vamos a concretar más, el objeto del proceso es aquella realidad pretendida como insatisfecha, realidad pretendida como insatisfactoria, ¿sí? Y está dado, se delimita con la acción y con la excepción. Y acá viene a cuento todo lo que nosotros estudiamos, lo que estudiamos con Matías, cuando vimos situaciones jurídicas procesales, ¿sí? La pretensión va adelantando o constituye la primera manifestación de lo que va a ser el objeto del proceso, esa realidad asumida o considerada insatisfactoria o perjudicial para el actor. Pero tiene especial incidencia y relevancia en la determinación del objeto del proceso la excepción, la situación jurídica compleja del demandado. ¿Por qué? Porque el demandado va a invocar hechos en defensa de su posición, va a invocar hechos impeditivos, modificativos o extintivos de la pretensión dirigida en su contra, pero bien puede admitir hechos, bien puede aceptar determinados hechos invocados por el actor como sustento de su pretensión, que como tales, como hechos admitidos, ¿sí? Como hechos admitidos, van a quedar fuera del objeto del proceso, van a quedar fuera también del objeto de la prueba. Entonces, por eso, estas actividades de alegación inicial, demanda y contestación, y eventualmente reconvención y contestación a la reconvención, hacen a la esencia de la función de relevamiento. Por eso lo vamos a retomar cuando estudiemos demanda y contestación y reconvención y contestación de la reconvención. Pero a los efectos de la clase y para cumplir con el cronograma, recuerden que la función de relevamiento es la que hace todo el proceso, es aquello que se va a decidir, aquello que el tribunal aquello sobre lo que el tribunal va a tener que fallar. Bueno, volvemos a la inestabilidad de la conexión. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. Sí, profe, ahora Bueno. sí. Bueno, perfecto. Ya estamos en hora, así que vamos a terminar la clase. Muchachos, si les quedaron dudas, consúltenlas en los foros. La próxima clase, si mal no recuerdo, vamos a estudiar, vamos a comenzar a estudiar la prueba, si mal no recuerdo. Vamos a seguir con el orden del cronograma. Me parece, si mal no recuerdo, que comenzamos a estudiar prueba. Prueba también, si mal no recuerdo, yo después me voy a fijar en el grupo de WhatsApp que tenemos con mis compañeros. Te lo iba a dar a alguno de mis compañeros prueba, así que la clase que viene continuamos con eso. Bueno, que pasen bien y que descansen, tengan buena noche, nos vemos el viernes y les recuerdo, hagan todas las consultas que tengan en los foros de dudas. Que pasen bien y que descansen.